1990 el delantero más temido del planeta acaba de ganar la Bota de Oro y su quinto Pichichi, pero en su mejor año quedó un gran vacío. El Mundial de 1990 que su selección México quedó eliminado no por no clasificar, sino por la sanción de los cachirules, que fue cuando en el Mundial Sub-20 México llevó jugadores mayores de edad al torneo. Hoy veremos qué hubiera pasado si México jugaba Italia 90, el Mundial que nunca jugó. En un video pasado ya habíamos hablado de qué hubiera pasado si México hubiera jugado el Mundial, pero hoy vamos a ver qué hubiera pasado si clasificaba en el grupo A, en el que había clasificado Estados Unidos, y vamos a corregir un error que me habían comentado de que Tomás Boy se había retirado en 1988, ahora sí empecemos con el video. Tras el polémico caso de los cachirules en 1988, la FIFA castigó a México por 2 años sin jugar ningún torneo de la FIFA, pero la Federación Mexicana de Fútbol negociaría con la FIFA para evitar perder el Mundial que se aproximaba. Tras varios meses de intentar convencer a la FIFA y protesta de aficionados, la misma FIFA los perdonaría y estarían preparados para jugar el Mundial 1990, tras clasificar como segundo lugar de la clasificación de la CONCACAF. México estaría preparado para jugar con una plantilla dirigida por Manuel de la Puente, con una sola misión: llevar a México a lo más alto. Convocaría a grandes nombres como Pablo Larios, Benjamín Galindo, Manuel Negrete, Zague, un joven de 23 años llamado Jorge Campos que sería el tercer portero, un joven Alberto García Aspe y a la estrella de la selección Hugo Sánchez. Tras el retiro del jefe Tomás Boy sería el capitán de la selección mexicana. México estaría en el grupo A conformado por Italia, la anfitriona, Checoslovaquia y Austria. El 9 de junio de 1990 sería el debut mundialista de México contra Checoslovaquia, en un partido para intentar sacar ventaja en el grupo. En el primer tiempo el conjunto checoslovaco empezaba atacando peligrosamente la portería mexicana hasta que en el minuto 23 Tomás Cujraví marcaría de cabeza dejando parado a Pablo Larios. Aunque México intentaba marcar, no podían concretar las jugadas hasta que tras un mal control de Zague, Hugo Sánchez metería un tiro potente que daría el empate a los aztecas. Pero al minuto 82 en un mano a mano Pablo Larios haría una salvada que mantendría el empate hasta el final del encuentro dejándolo 1-1. El siguiente partido sería contra Italia. En ese partido destacaría más por la defensa que por el ataque al tener a un joven Paolo Maldini y a Marco Baresi, deteniendo a Hugo con entradas fuertes. México intentaba en varios momentos del partido pero no podía marcar, hasta que en el minuto 64 Giuseppe Giannini marcaría ganándole el partido a México. El último partido de fase de grupos se enfrentaría a Austria. Empezando el partido estaría atacando creando ocasiones de peligro hasta que Hugo metería el primer gol de cabeza al minuto 20 tras un tiro de esquina y también en el minuto 48 tras un centro de Benjamín Galindo dejando 2-0 el partido. Así quedando en tercer lugar del grupo y pasando como mejores terceros. En octavos se enfrentarían a la Colombia del Pibe Valderrama. En el primer tiempo al minuto 27 México ganaría un tiro libre que Benjamín Galindo cobraría y dejaría el rebote para que Zague marque el primero del partido. Minutos después Valderrama dejaría un centro a Bernardo Redín y anotaría el 1-1. En el minuto 68 Manuel Negrete le daría a un pase a Hugo Sánchez que la picaría y la mandaría al fondo de la red dejando el 2-1. En el último minuto le darían a Valderrama que la empujaría y empataba el partido y dejando el partido a los tiempos extra. Al minuto 103 tras un tiro de esquina tras varios rebotes Hugo se tiraría de palomita y marcaría el gol del desempate terminando el partido 3-2 a favor de México. En el famoso quinto partido México se enfrentaría a Inglaterra con figuras como Gary Lineker, Paul Gascoigne, etc. México crearía varias ocasiones en el primer tiempo pero Inglaterra las pararía. Ya hasta el segundo tiempo tras un error de salida de Pablo Larios Gary Lineker metería el primer gol, aunque Inglaterra intentaba marcar pero México no se dejaba.
Hasta que minutos después Benjamín Galindo tiraba una falta que marcaría empatado el encuentro y mandándolo a la largue. En el minuto 96 David Platt abrió el marcador con un potente remate de cabeza tras un centro de Stuart Pearce. Pero al último minuto, tras un centro de Manuel Negrete, hace un centro para Hugo Sánchez, que hace una tijera que empata el partido hasta los penales. El primer penal lo tiraba Hugo, que anotaba, también Benjamín Galindo, Manuel Negrete y García Aspe. Pero por el lado de Inglaterra Gary Lineker anotaba, también Peter Beardsley y David Platt. Pero Stuart Pearce y Chris Waddle fallarían sus tiros, dándole la victoria milagrosa a México, llegando por primera vez en la historia a las semifinales del Mundial, enfrentándose a Alemania en semifinales. Aunque los alemanes serían mucho más superiores, marcándole en poco tiempo a México al minuto 14 tras un tiro de zurda de Lothar Matthaus. Y al minuto 53 tras un centro los alemanes terminaban de sentenciar a los mexicanos y los eliminaba en semifinales, pero los dejaba contra Italia por el partido del tercer puesto. Al minuto 38 Hugo Sánchez tras un centro daría un gran salto y metería el primer gol, pero la ventaja al minuto 86 Salvatore Chillasi marcaría de penal. Ya no quedando más tiempo, Italia quedaría como tercer lugar y México cuarto lugar. El Mundial de Italia 1990 es recordado como el Mundial que México no jugó. Pero si México hubiera estado ahí, historia podría haber sido muy diferente. Hugo Sánchez hubiera sido el máximo goleador del Mundial con 7 goles. En ese año México tenía un buen equipo, jugadores con experiencia y a una estrella mundial en su mejor momento, Hugo Sánchez. Tal vez México habría llegado lejos en el torneo y tal vez Hugo tendría una actuación en el Mundial que lo haría sobresalir más en la historia del fútbol. Nunca sabremos qué habría pasado realmente, pero imaginarlo nos muestra lo diferente que pudo ser la historia del fútbol mexicano, porque a veces en el fútbol un pequeño cambio puede cambiarlo todo. Si te gustó este video, suscríbete para más historias alternativas del fútbol.